¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes, hermanos. Y lo vuelvo a repetir, me da tristeza por los que no están. Alabado sea el Señor en esta mañana y le doy gracias porque me da la oportunidad de venirles a traer palabra, hermanos. Así que siéntense, acomódense. No sé si vaya yo a acabar la predicación total, pero vamos a tratar de hacerla. Amén. Bien. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Quién trae Biblia? ¿Quién trae arma? ¿El balón dónde está? No vamos a poder jugar, ¿verdad? ¿Traen también su cuaderno para apuntar, hermanos? Acuérdense que yo sí les pido de Biblia y cuaderno. Bueno, vamos a poner nuestra Biblia arriba y vamos a decirle: esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Soy lo que dice que soy. Dice lo que puedo hacer. Dice lo que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Confieso que mi mente está alerta. Que mi corazón está receptivo. Que mi corazón está receptivo. Y nunca más será igual. Y nunca más será igual. Hoy recibiré Hoy recibiré la semilla de Dios. la semilla de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Puedes sentarte. Voy a hacer una oración, hermanos, para empezar la palabra. Si gustan acompañarme. Padre Santo, en esta mañana vengo ante tu presencia en humildad, en súplica, en acción de gracias, a pedirte la dirección de tu Santo Espíritu, que el Espíritu Santo a la altura, a la anchura, a la profundidad tome rienda de mi vida y que todo lo que salga de mi boca sea dirigido por tu Santo Espíritu. Te doy gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con mis hermanos y te pido, Padre, que tú despiertes sus corazones para que la palabra pueda entrar a su mente, a su corazón, para que sea de edificación y fortaleza en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, pues el Señor me habló mucho esta semana en mi corazón de un capítulo y un versículo que es muy importante para todos y cada uno de nosotros. Y es un capítulo y un versículo que creo que todos lo podemos saber. ¿Quién se sabe San Mateo 6:33? Ustedes que leen la palabra de Dios. Mateo 6:33, ¿qué dice? No, ¿a poco no se lo saben de memoria, hermano? No, tienen que afilar la espada, hermano. Imagínense, si viniera el Señor ahorita que les dijera, a ver, denme un versículo. ¿Qué dirían ustedes? Es que en la otra iglesia dice, ay, pastor, es que usted es muy estricto. Le digo, pero no que sea estricto, sino que realmente nosotros debemos de saber qué es lo que el Señor dice en la palabra. ¿Ya lo vieron o todavía lo van a hacer? No se los pongas, ¿eh? No, el pastor se les quiere dar peladitas. Bien, hermano, pásale por acá. Bien, hermanos, bien. Bueno, pues este es el tema más importante es buscar el reino de Dios. Y les pregunto a ustedes, ¿quién está buscando el reino de Dios? ¿Y cuál es el reino de Dios? Por eso es lo más importante, porque prédica va a ser directamente a ese capítulo, a ese versículo. Pero antes de entrar al tema, hermanos, tengo aquí el Señor orando. Antes de llegar me puso muchas cosas para poder ponerlas en su mente para que ustedes sepan que hemos sabido, y yo creo que a través de mi carrera espiritual he visto a muchos hermanos que casi tienen todo.
Pero lo más importante es que tienen todo, pero no están felices, no están a gusto. ¿Por qué? Porque primero hay que buscar el reino de Dios. Lo más importante es buscar el reino de Dios, hermanos, en nuestra vida como cristianos que somos. ¿Por qué? Porque buscar el reino de Dios es encontrar a Dios personalmente en nuestras vidas. Amén. El Sermón del Monte, ¿quién lo ha leído? Que es en Mateo capítulo 5, verso del 1 al 11. Las bienaventuranzas del Señor. Dice, bienaventurados aquellos que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los que son de corazón que verán el reino de Dios. Imagínense. Si no leemos eso, ¿qué pasa? No sabemos qué es lo que quiere Dios en nosotros. Pero bueno, se los dejo de tarea. Mateo capítulo 5, verso del 1 al 11. Amén, hermanos. Léanlo. Es importante que cuando nosotros prediquemos, el pastor Josué y yo, apunten para que después allá en su casa puedan leerlo y puedan decir, el Señor tiene un pensamiento muy importante para ustedes en eso. Cuando leen ustedes, acuérdense que están en contacto del Señor. Amén. Amén. Nosotros tenemos que tener la confianza con nuestro Padre Celestial. Amén. Es lo más importante que debemos tener. Ustedes saben que el reino de Dios empieza desde adentro. El Señor siempre va a trabajar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Él quiere escudriñar tu corazón, quiere escudriñar tu mente, quiere saber cómo tú estás con Él. Y lo de adentro es muy importante porque ustedes saben que dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Amén. Quien nos redarguye, nos enseña a saber lo que es bueno, lo que es malo. O sea, hay en nosotros una bendición de Dios que nos habla dentro de nosotros. Amén, hermanos. Bueno. ¿Qué es lo que habla el Señor? Habla de una autoridad que Él es Él y la bendición que podemos tener. Él quiere hablar de nuestro corazón. La palabra de Dios dice, dame tu corazón. Solamente dándole el corazón al Señor, Él podrá trabajar en nosotros. Dice, si tú crees, todo te es posible. Y nosotros debemos entender, hermanos, que nosotros le debemos dar el corazón. Pero no acuérdense que yo les he hablado que no es el corazón que bombea la sangre. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, lo que se llamaba corazón era la mente. Si nosotros damos toda nuestra mente y nuestro corazón, vamos a poder entender lo que quiere Dios de nosotros. Ustedes no se han puesto a pensar en un momento dado de decir, Padre Santo, ¿qué es lo que quieres de nosotros? Porque es un Dios de persona, Dios no está muerto, está vivo. Amén. Y nosotros podemos hablar y platicar con Él a través de su palabra. Y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que no quieres de mí? Y la única forma en que podemos saber qué es lo que quiere el Señor y qué es lo que no quiere de nosotros es a través de la palabra. Si nosotros no leemos, si no meditamos, ¿cómo vamos a saber que ese Dios nos está hablando a nosotros? Por eso, hermanos, es importante que leamos la palabra de Dios, meditemos para que podamos entender cuál es el propósito de Dios en nosotros. Por eso el Señor dice, dame tu corazón, dame tu mente, dame todo para que yo pueda trabajar en ti. ¿Cuántas veces he oído que los hermanos dicen lo más importante es Dios? Si yo les preguntara a ustedes lo más importante, me dirían, ¿es Dios o no? Pero eso tiene mucho que decir, hermano, porque nosotros decimos que lo más importante es Dios para nosotros, pero no hacemos lo que Dios dice. Me dices, Dios, Dios, pero no haces lo que yo digo. Preferimos tomar decisiones de nosotros mismos y decir, no te metas, Señor, con mi dinero, no te metas con mi vida, no te metas con esto, no te metas con otro. O sea, no le entregamos a Dios verdaderamente nuestra vida. Siempre estamos condicionándolo. Cuando una persona
se entrega a Dios, dice que por los frutos los conocerás. Se ve realmente a la persona que está entregada. Cuando no hay ese fruto, tú puedes decir, bueno, quién sabe si sea cristiano, porque no habla de Dios, parecemos de la secreta, ¿verdad? No hablamos de Dios, nada más hablamos de nosotros. Pero no hablamos de ese Dios que nos da la fuerza, el poder, que nos da la tranquilidad, que nos da paz, porque si nosotros escudriñamos la palabra, el Señor nos va dirigiendo a que es un Dios que nos puede dar una vida y una vida abundante, y una vida de diferente manera como lo estábamos viendo antes. Antes, ¿quién era nuestro jefe? El enemigo. Ahora, ¿quién es nuestro jefe? Nuestro Padre Celestial. Entonces, si antes andábamos en un grupo, ahora debemos andar en el grupo que realmente el Señor nos ha puesto. Por eso no podemos tener a un Dios silencioso. ¿Cuántas veces se hace como religión, verdad? Creemos en Dios, pero no hablamos de Él. No sentimos que Dios esté con nosotros. No sentimos que verdaderamente la tranquilidad y la paz que habla la palabra de Dios la podamos entender. ¿Por qué? Porque silenciamos a Dios. O sea, nuestra vida está acostumbrada a vivir una vida normal en nuestros proyectos, en nuestras necesidades, en nuestros compromisos y nada más. Pero no le damos el tiempo especial a Dios. No le damos ese tiempo para poder hablar con Él. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Él se iba a un lado apartado para hablar con su Padre. Y la única forma que Él podía hacer las cosas es a la dirección a través del Padre. Nosotros también tenemos que hacerlo de esa manera. Tenemos que darle el tiempo especial a Dios para que Él pueda, por nosotros podamos comunicarnos y podamos hacer las cosas que Él requiere de cada uno de nosotros. Bueno, pues esto es antes de empezar el tema. El tema es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es un versículo que tiene 4 o 5 cosas muy importantes. Si nosotros la podemos escudriñar la palabra, y yo siempre lo he dicho, hay que escudriñar, hay que meditar qué dice la palabra de Dios. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios, hermanos? Hay un rey, y ese rey determina cómo debemos llevarlo. ¿Cuáles son sus estatutos? ¿Cuáles son su dirección? Para que nosotros podamos vivir ese reino. ¿Estamos dando ese privilegio a nosotros, a nuestro Padre Celestial, primeramente Él, en nuestra vida? Pues hermanos, también nos habla de una justicia. Estamos siendo justos, estamos usando lo honesto, lo agradable, lo de buen nombre. Entonces es una manifestación del hermano espiritual, que siempre va a buscar la justicia, lo honesto, lo bueno, lo mejor, lo más bendecido, para que nosotros podamos entender este tipo de cosas que el Señor nos habla en su palabra. Es necesario, hermanos, no nada más venir los domingos a oír palabra, sino también discipularnos, orar por la iglesia. Hace rato, en el principio les decía que me da mucho gusto estar con ustedes. Yo, a pesar de que vengo una vez al mes, conozco quiénes están y quiénes están ausentes. Me da tristeza, porque entonces no estamos buscando el reino de Dios. Estamos nada más asistiendo como una religión. Nada más hay, pues a ver, si voy o no voy. No estoy consagrando muy con el Señor. Por eso les digo, hermanos, no nada más venir a los domingos a oír palabras, sino verdaderamente estar entregados en Dios. Hay que discipularnos, el crecimiento espiritual es el discipulado, es importantísimo el discipulado para que nosotros podamos entender a Dios. Si ese Dios que hemos recibido, debemos saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita de nosotros, cómo las cosas de que Él nos requiere a nosotros, para saber verdaderamente si queremos a ese Dios. Ustedes han puesto
Todos los días, yo creo que muchos de ustedes lo hacen. No estoy juzgando a los hermanos, ni quiero decirles que en dónde están bien o dónde están mal. Ustedes saben si están bien con Dios o no. ¿Sí? Yo nada más les hablo de la palabra de Dios, que cuando yo oro, el Señor me da palabra y yo les traigo esa palabra a ustedes. La comparto porque primero, cuando yo oro y le pido al Señor la dirección espiritual, primero me habla a mí, para poderla después enviársela a ustedes. Primeramente, poner a Dios en la lista. Yo en las mañanas lo primero que hago es, a la hora que abro los ojos, orar al Señor y decirle: gracias, Señor, por este hermoso, precioso día que me das, y que en este día se manifieste tu amor y tu misericordia. A veces nos levantamos y ni siquiera nos acordamos de Dios. Bueno, es una de las cosas que nosotros debemos entender, que Dios primero, por eso dice primeramente el Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que venir y ponerle esa lista a nuestro Padre Celestial? Porque queremos que despierte nuestro corazón, nuestra mente. Cuando venimos nosotros a la iglesia, alabamos, brincamos, aplaudimos, le decimos gracias a Dios, y la alabanza es edificativa, porque a Dios le gusta que lo alaben. Pero independientemente de la alabanza, tenemos que oír lo que el Señor tiene en la palabra. Amén. Tenemos que recibir, hermanos, el gobierno de nuestro Padre Celestial en nuestro corazón, porque es importante que pongamos primeramente a Dios sobre todas las cosas. Amén. Quiero que por favor me acompañen, por favor, a Lucas capítulo 17. Estaba viendo en un comercial que estaban sacando en la televisión, hermanos, que el río Éufrates se estaba abriendo y que unos que estaban investigando ahí estaban viendo y encontraron a varias, yo digo que son demonios que estaban amarrados ahí, pero que después que empezaron a investigar y vieron que esos demonios ya estaban desatados. Entonces, quiero decirles, hermanos, que todas estas cosas que están pasando, a veces las ponemos como que son cuentos, como que son cosas así muy raras, ¿verdad? Pero son verdades, hermanos. Las cosas que están pasando en Israel son contundentes, las guerras y todo esto son principios de dolores, son principios de que el Señor ya viene por nosotros. Y si no ponemos atención en eso, nos va a agarrar con los dedos en la puerta. El día que venga el arrebatamiento, se va a ir la iglesia, los que verdaderamente están en la lista, se van a ir, pero los otros se van a quedar. Así que, hermanos, tenemos que, ya no hay tiempo, este tiempo es precioso para estar agarrarnos de la palabra de Dios y podernos consagrar más. Amén. Amén. En su nombre, bendito sea el Señor. Vamos a Lucas capítulo 17, vamos al verso 21. Me dicen amén cuando tengan ya este verso, por favor. Dicen que en una iglesia cuando no dicen amén es que está el chanclas ahí estorbando. Digan amén, hermanos, amén. Que se vea la fuerza y el poder espiritual. Como cuando van a una fiesta y gritan y aplauden y bailan y se echan maromas ahí, pero cuando vienen aquí a la iglesia, parecen San Martín de Porres mucho y la Virgen Guadalupe. Dice en Lucas capítulo 17, verso 21, dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Se supone que no vendrá con advertencia, ¿por qué, hermanos? Porque nosotros ya sabemos que el Señor va a venir. O sea, ya estamos nosotros avispados que el Señor va a venir, ¿sí o no? ¿O todavía están ustedes, quién sabe si venga? No. El mismo versículo lo dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y no dirán, quién sabe, a lo mejor aquí, a lo mejor allá, ¿por qué aquí? El reino de Dios está entre vosotros ya. El Señor ya nos dio todo.
Ya nos advirtió que Él va a venir y que está con nosotros. O sea, ya no estamos esperando como advenedizos a ver si viene. No, el Señor va a venir. Eso es definitivo. ¿Sí? Les hablaba yo precisamente del Sermón del Monte porque allí habla de toda esa autoridad hecha realidad. Si ustedes leen el Sermón del Monte, se van a dar cuenta que el Señor habla perfectamente de cómo es la autoridad hecha realidad. ¿Amén? Bien, hermanos, vamos. El reino de Dios es la conciencia y el camino y la búsqueda del camino del Señor. Por eso cuando nosotros, yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando leemos la palabra de Dios, no sé, sentimos que el Señor está presente, porque yo mismo lo he dicho, la Biblia no es pasta, no es tinta, no son hojas, sino es el Espíritu Santo presente que nos habla. Nosotros nos podemos comunicar a través de la palabra. Yo no dudo que a muchas personas se les aparezca Dios hablándoles, porque así le habló a Moisés, se le apareció y le habló, y a varios hombres de la Biblia les ha hablado el Señor. Pero vamos a nosotros, si no nos habla el Señor, pues nos habla a través de la palabra. Cuando queremos hablar y tenemos que tener una comunicación con Dios, pues vamos a la palabra, para que esa palabra nos diga qué es lo que quiere Dios de nosotros. Pero si no leemos la palabra de Dios, hermanos, no vamos a saber lo que quiere Dios de nosotros. Dios, tenemos un Dios silencioso entonces, un Dios que lo tenemos guardado nada más. Por eso cuando nosotros venimos a la palabra de Dios debemos quitar ese orgullo de creernos que sabemos todo. Debemos, dice que contristados y humillados a la presencia de Dios y ser humildes con Dios. Cuando habla de humildad no habla de pobreza, es una actitud ante Dios que dice, bueno Señor, yo sí te creo que todo lo que me dices es correcto, lo veo con agradable, yo sé que tú me hablas con amor, el Señor es amor. De todo lo que te habla, Él siempre te va a decir cómo puedes tener una vida mejor. Amén, hermanos. Les decía, hermanos queridos, que el Señor trabaja de adentro de nosotros. ¿Y por qué nos habla de adentro hacia afuera? Para que podamos ser responsables de nuestra vida espiritual. O sea, hay hermanos que dicen, no, ese hermano es que yo no oigo la voz del Señor, no me habla y hablo, voy a la iglesia, oro y todo, y no veo ninguna diferencia en mi vida. Pero es que realmente no lo has encontrado con humildad de poder recibir la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 6, si quieren acompañarme, ¿cuántas veces le podemos decir al Señor que sí haga su voluntad y no la nuestra? Normalmente siempre hacemos nuestra voluntad, pero no la voluntad de Dios. Mateo capítulo 6, verso 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un Dios del cielo y de la tierra. Él está presente. Es omnisciente, omnipresente. Porque aunque esté en el cielo con el Padre, también está en la tierra con nosotros, a través del Espíritu Santo. Tenemos que orar, hermanos, sin orgullo. A veces oramos con miedo, porque a veces pecamos y pensamos que Dios no nos va a perdonar. No, si oro al Señor, a lo mejor no me perdona porque el pecado que he hecho es muy grande. Mira, el Señor te perdona, Él es fiel y justo para perdonarte. Tú llegas a la presencia de Dios y le pides perdón. Señor, hice esto, me resbalé, me caí, hice esto, hice el otro, forniqué, lo que quieras. El Señor te perdona. Pero si no llegas al Señor y le pides perdón, el Señor va a tener una deuda contigo. Pues no vengas con pecado, porque tus transgresiones y tus pecados han hecho separación de mí y de ti. Y no quiero verte. O sea, no podemos llegar a Dios con pecado.
No, pero es que Dios es perdonador, sí, te perdona. Pero también te dice, ¿de qué te tengo que perdonar? Si guardas cosas en tu mente, en tu corazón, por eso no desarrollas espiritualmente y no puedes entender qué es lo que Dios quiere de ti. Entonces debemos orar, hermanos, sin orgullo, quitándonos el miedo de que si el Señor me perdona o no me perdona. La oración es importante porque es la comunicación de nuestro Padre Celestial de nosotros a Él. El Señor nos habla al corazón, siempre nos está hablando al corazón. Él no deja de hablarnos al corazón. Dice, si pecas, dame eso. Pero a veces nosotros no queremos presentarnos al Señor con ello. Acompáñenme también al libro de Mateo capítulo 6. Eso ya lo tienen, que nada más lo estoy viendo a ver si. Es 6:33. Volvemos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, porque el tema es este, buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo más importante que debemos tener. Debemos vivir con responsabilidad. Fíjense, hoy es el día de la cena, estamos en fiesta, hace rato lo dijo el hermano, estamos en fiesta hoy. ¿Y cuántas personas no vienen y se pierden de ese pacto que el Señor hizo con nosotros? Cuando el Señor estaba cenando con sus discípulos, partió el pan y el vino, dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Estaba haciendo un pacto porque ahí estaba haciendo un compromiso de que el Señor iba a venir por nosotros. ¿Sí? Imagínense, los que no vienen no están pactados. Ay, no, quién sabe, a lo mejor puede ser. Por eso debemos vivir con responsabilidad. Si vamos a tomar la cena, hermanos, yo les he dicho que una semana antes, ustedes ya saben que la primera semana de cada mes vengo yo a dar la cena. Para mí es una responsabilidad ante la iglesia, ante el pastor y ante ustedes. Porque la cena del Señor es una cosa importantísima que se debe hacer con responsabilidad. No podemos participar en la cena con pecado. No podemos participar con la cena no discerniendo en nuestra mente cómo venimos con el Señor. Porque la palabra lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 11, lo dice claramente. Así de fácil lo dice. No puedes orar porque te puedes enfermar o puedes morir espiritualmente. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Por eso la responsabilidad de tomar los elementos es que tengamos primero que ponernos a cuentas con el Señor para poderlas tomar. Si no, mejor te pido que no lo tomes. Claro que aquí en la iglesia se les da la oportunidad a todos y cada uno de ustedes, quien quieran participar en la cena lo pueden hacer, y yo doy un tiempo para que ustedes se pongan a cuentas con el Señor y puedan tomarlo. ¿Amén? Bien, ok. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Ahora sí los voy a hacer que lean, hermanos. Ya que no leen en su casa, aquí sí van a leer. 5:3. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. ¿Cuántas veces, hermanos, nos pasa o pasa en nuestra familia, pasa con la relación que tenemos, a donde dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma? ¿Y cuántas veces nosotros lo pasamos por desapercibido por tener una conciencia de apoyo? Ay, no, si no trabaja hay que ayudarle, y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. No, hermanos, la palabra de Dios lo dice claramente, que el que no trabaje, que no coma. Estamos viviendo en el reino de Dios, no estamos viviendo en un reino por ahí. El reino de Dios nos dice esto y debemos cumplirlo. Amén. ¿Tenemos que amar a los hijos? Sí. Yo a veces le digo a mis hijos, yo los quiero mucho, los adoro mucho, hermanos, pero no estoy de acuerdo con lo que hacen.
porque a veces los hijos no obedecen. Nosotros como padres pues tenemos la experiencia ya de años y todo y damos consejos, pero muchas veces nos dicen, no, pues esos consejos ya pasaron. Y no aceptamos el consejo de los padres. También es una cosa muy importante. Si estamos viviendo el reino de Dios, dice la palabra de Dios, el primer mandamiento para los jóvenes es honrar a tu papá y a tu mamá. ¿Para qué? Para que todo te salga bien y no se te acorte tu vida. ¿Cuántos jóvenes actualmente, hermanos, se están muriendo? Porque desobedecen a los padres, quieren conseguir las cosas muy fáciles, se ponen a robar, se ponen a drogar, quieren vender droga y todo. ¿Y cuántos jóvenes totalmente siempre se están muriendo? Los jóvenes se están muriendo por andarse metiendo en esas cosas. Por eso nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos por la dirección de Dios. Si todo te va a salir bien es porque vas a honrar a tu papá y a tu mamá, que es el primer mandamiento que el Señor nos da. Tenemos que dejar que el centro de Dios sea de nuestra vida. También importante, ¿verdad?, que pasa en la casa, ¿verdad? ¿Cuántas veces vivimos en la casa? La casa está desordenada, los hijos no quieren ni siquiera colaborar con los quehaceres, con que esté controlado ahí. Es parte precisamente del respeto precisamente a los papás en la casa. Yo creo que cooperar en los quehaceres es muy importante también, ser ordenados y responsables en el trabajo del hogar. Yo muchas veces les digo a mis hijos, no, te tienes que ser, si eres verdaderamente cristiano, estás viviendo en Dios, tienes que ser ordenado. ¿Cuántos hijos no son desordenados? Tienen sus cuartos, pero bien desordenados. No quieren cooperar con el trabajo de la casa, no quieren hacer nada. Y todo ese tipo de cosas es una representación de que realmente está trabajando en nosotros y que estamos verdaderamente buscando el reino de Dios. El reino de Dios no es comida y bebida, sino es paz y tranquilidad en el Espíritu Santo. Y el Señor dice, hay que hacer todas las cosas en orden, decentemente y en orden. Está hablando de un orden. Entonces, si tu vida está hecha un relajo, ordénala. El Señor quiere que te ordenes, que seas un digno representante de Dios. Yo vengo de alguna manera a mover un poquito el alma de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es importante. Yo les puedo predicar, puedo estar aquí, les puedo decir que Dios los bendice y todo, pero no les va a servir porque realmente no estamos trabajando en las cosas de Dios. Entonces es bonito venir, oír la palabra y nos vemos, qué bueno estuvo la alabanza, qué bueno estuvo la prédica y me voy y sigo igual. Bien desordenado, mentiroso, orgulloso y todo eso. Y eso no es vivir en el reino de Dios. Nuestras vidas deben ser transformadas, hermanos. Nosotros debemos ser dignos representantes de aquel que hemos creído. Porque yo puedo venir a alabar, puedo brincar, puedo aplaudir, puedo oír la palabra, pero mi vida está desquebrajada. O sea, aquí sí, allá afuera ya no. En mi vida la hago como quiero y no quiero hablar de Dios. ¿Cuántas veces les he hablado a otras personas de que el Señor ha hecho en ti una persona diferente y que verdaderamente Dios te está dando una vida de gozo? Somos de la secreta, no le hablamos, porque si le hablamos a una persona nos dice, ay, no, es que son aleluyos, es que son esto, y ya mejor ni lo invites a ningún lado. Yo perdí muchos amigos porque los amigos que yo tenía anteriormente eran de borracheras, de platicar de mujeres, de trabajar, todo eso lo tuve que perder porque cada vez que iba yo con ellos les hablaba de Dios y me decían, ay no, es que siempre habla de Dios y habla de esto, ya ni lo invites, ya no lo invites a las fiestas. A mí me pasó mucho con familiares que tenía, que iba yo a esas fiestas y decía, no, yo no, ya la alegría y el gozo lo tengo en el corazón, no tengo que hacer esto. Ah, no, ya no les invites. Pues qué bueno que no me inviten. Si perdí amigos y perdí familiares, no me importa. Mi vida es totalmente diferente.
Por eso, hermanos, nosotros debemos saber si verdaderamente estamos en el reino de Dios. Si no, ¿para qué vienes? Estás perdiendo el tiempo, te estás engañando a ti mismo. Ah, no, yo soy muy cristiano. Demuéstralo, es una responsabilidad. Acompáñame al libro de Colosenses capítulo 3. ¿Cuántas veces las cosas las hacemos de mal humor? Ay, ¿por qué tengo que hacer? Hasta los mismos servidores de la iglesia, ay, ¿por qué tengo que levantarme temprano y limpiar las bancas, el baño? ¿Por qué tengo que hacerlo? Estoy muy cansado, no lo quiero hacer. Cuando vengas a hacerle cosas al Señor, hazlas con corazón, si no, no las hagas. Nadie te está exigiendo. Todo es para el Señor, no lo vienes a hacer para el pastor, no lo vienes a hacer para los hermanos, lo tienes que hacer para el Señor. Si tu centro no está en el Señor, no lo hagas. En el libro de Colosenses capítulo 3, verso 23, fíjese lo que dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Es lo mismo que te decía. Porque miren, hermanos, a veces estamos afanosos a hacer cosas diferentes. Y esos afanes nos quitan precisamente la dirección del Señor para las cosas de Él. Todas las peticiones que podamos hacerle al Señor, que sean satisfechas, no insatisfechas. Señor, yo quiero hacer esto, quiero hacer otro. ¿Ya saben qué es lo que hago cuando vengo a darles la palabra y vengo a hacer la cena del Señor? Y lo vengo con mucho gusto, hermanos, con mucho agrado. Me encanta esta iglesia, la adoro esta iglesia, desde el papá de Josué, que fue cuando me invitó a mí a venir acá. Y por eso se hizo también la otra iglesia. Y estamos trabajando allá en la iglesia, invitando a los hermanos que se entreguen. A veces nosotros como pastores nos desesperamos porque a veces estamos hablando y pegando en yunque. No les entra la palabra de los hermanos. Ay, hermano, es que tú eres muy exigente para entrega. Bueno, sí, hermano, porque cuando venga el Señor por nosotros, también te tienes que ir tú. No que te estoy forzando, yo no te forzo. Yo nada más te hablo de la palabra y la palabra de Dios te previene de las cosas. Si tú quieres hacerlas de diferente manera, Dios es un caballero. Hazlo con tu vida, la puedes hacer como quieras. Si no quieres venir a la iglesia, no vengas. Si no quieres leer, no leas. Nada, el Señor no te exige nada. El Señor te previene a que tengas una vida diferente, una vida de abundancia, una vida de gozo, hermano. Pero no te exige nada. Si lo quieres hacer bien, si no lo quieres hacer, no lo hagas. Por eso dice que hagáis hacerlo todo de corazón para el Señor, no para el hombre. Si tú estás agradando al hombre, estás mal. Agrada a Dios. No te afanes de las cosas, sino sean tus peticiones delante de Dios. Quiero servirte, Señor, quiero tener ese gozo, quiero amarte. Y esa es una cosa del corazón que tú debes de saber, y tú debes de saber si realmente lo vas a entregar. El libro de Mateo, capítulo 6. Vamos al verso 25. A veces estamos preocupados por las cosas. Ay, ¿cómo me va a ir? La economía, no sé qué va a pasar en mi futuro, no sé si me dan la oportunidad de estudiar o de poder recibirme, de poder tener un mejor trabajo. No, estamos en ese conflicto precisamente porque nuestra vida es afanada a esas cosas. En el libro de Mateo, capítulo 6, verso 25, te dice: por lo tanto os digo, te está hablando el Señor, te estoy diciendo, entiende por favor, no os afanéis por vuestra vida,
¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestros cuerpos, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué te está diciendo el Señor en este versículo? Que te cuides. Es más importante el físico. ¿Cuánta gente está enferma que tiene mucho dinero y todo y tiene problemas de cáncer, situaciones difíciles en el cuerpo? Dice ¿para qué te preocupas si yo te voy a dar de comer? Dice que el Señor no desampara a nadie. Yo te voy a dar de comer, yo te voy a dar lo que necesitas. Él lo sabe. Dice, mejor cuida tu cuerpo. ¿Cuántas veces no cuidamos nuestro cuerpo? Nos andamos alimentando de cosas que no deben de ser y todo ese tipo de cosas. Y luego andamos diciendo, ay Dios mío, ¿por qué ahora tengo esto y por qué tengo lo otro? Precisamente porque no hay una responsabilidad también de las cosas que el Señor te habla a través de la palabra. Entonces, hay que cuidarse, hermanos. Hay que tener en cuenta de que la vida es más importante. Amén. Aleluya. Vamos a leer Mateo capítulo 6, del verso 26 al 29. Ese sí ponlo, hermana, y que todos lo lean. ¿Se ponen de pie, por favor? Y lean ese, a ver qué les dice. Mateo capítulo 6, verso 26, y nos vamos hasta el 29. Aleluya. ¿Qué dice? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen el granero. Nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los niños de campo, no crecen, no trabajan, ni miran. Os digo, que aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así de ellos. Amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? Que somos más privilegiados, ¿verdad? Porque aún a los animalitos que necesitan y todo, les dan de comer. Y no sé, los animalitos no se preocupan por nada. Ven los pajaritos, ven todo, y todos comen y todos tienen que comer. Los lirios igual, florecen, todo. Cuanto más nosotros, que somos hijos de Dios, Amén. que vamos a tener todo. Debemos trabajar con fidelidad en lo que Dios nos ha dado, hermanos. Por eso debemos buscar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas que hagamos hay que buscar a Dios. Cuando, por ejemplo, si vamos a hacer un negocio, si vamos a hacer una cosa, lo primero que debemos hacer es entregárselo a Dios. Decirle, Dios, tú sabes que voy a hacer este negocio con esta persona, o voy a hacer esto, o voy a invertir, o voy a hacer. Tú lo autorizas. Dale un tiempo al Señor y Él te va. Si se abren las puertas de lo que vas a hacer, es que es bendición de Dios y que lo puedes hacer. Si ves estorbos que no se puede hacer, que hay una cosa que no esté congruente, entonces no lo hagas. Dios habla a través de las cosas también. Cuando te facilitan las cosas para hacerlas, es que Dios quiere que las hagas. Y cuando hay peros y situaciones para que no hagas las cosas, quiere decir que no las hagas. Porque a veces preguntan, ay pastor, pero ¿tú cómo sé que si Dios quiere o no quiere? Bueno, pues Dios te pone los medios, ¿no? Si se abren las puertas, es porque Él quiere. Si no se abren las puertas, es porque Él no quiere. Amén, hermanos. ¿Sí estamos entendiendo? Sí. Vamos a Mateo capítulo 6. Ahora sí los puse a estudiar, ¿verdad? Mateo capítulo 6. ¿Cuántas veces, hermanos, hay en nuestro corazón cosas que no son de Dios? Y nuestro corazón está anhelando hacer eso. A veces no consultamos a Dios si lo quiere o no lo quiere.
Pero nuestro corazón está en que lo hagamos. ¿Y qué dice en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 21? Es muy claro donde dice. Amén. Porque donde esté vuestro corazón, ahí estará también vuestro corazón. Tesoro, perdón, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Todo lo que tienes en el corazón, o sea, en tu mente. Fíjate que una de las cosas que yo he entendido y he comprendido como pastor, hermanos, que ya no me fío mucho de la mente porque dice que tenemos un corazón perverso y mentiroso. Cuando nosotros queremos pensar en una cosa, el corazón nos dice otra, porque el enemigo lo trabaja, ¿sí? El enemigo no anda de vacaciones, el enemigo anda muy activo y sus maquinaciones te las pone para que tú tropieces, para que tú te confíes en otra cosa. Cuando tu tesoro en tu corazón está de que yo voy a hacer esto, te anhelo, me afano a esto, quiero hacerlo así, quiero casarme de esta manera, quiero hacer esto, quiero divorciarme, quiero lo que tú quieras. ¿Ya le hablaste a Dios? Porque a veces nos queremos divorciar porque aquel no quiere entender o aquella no quiere entender, pero el Señor te dice, no, pues hay que aguantarse, ¿verdad? Hay que tratar de salvar el matrimonio. Entonces, hermanos, nuestro corazón, no nos confiemos en el corazón, confiemos en Dios, porque el corazón nos puede engañar. Es perverso el corazón. Pregúntate a ti mismo si tus pensamientos están en Jesús. Si tus pensamientos están en Jesús y tu vida personal está en Él. Tú pregúntate, yo les decía hace rato, no se pueden engañar ustedes mismos. ¿Cuántas veces hay personas mitómanas? ¿Sabes qué quiere decir mitómano? Que se creen sus propias mentiras. ¿Cuántas veces he visto a personas que dicen, no, sí, yo sé qué es esto? Y no es cierto. ¿Cuántas veces mentimos? Un chorro. Y a veces mentimos nada más para salir de... Pero el Señor dice que el temor de Dios es la sabiduría. Él lo sabe todo. No es un temor de miedo que le tengamos a Dios, sino es un temor de que Él lo sabe todo. Si tú estás mintiendo, Él lo sabe. Si tú estás transando, Él lo sabe. Si tú estás robando, Él lo sabe. Si tú estás fornicando, Él lo sabe. Si tú estás adulterando, Él lo sabe. O sea, para Él no es nada que se le pueda ocultar. Dios lo sabe todo. Por eso, pregúntate a ti mismo si tus pensamientos están en Jesús o están en otra cosa, o están en perversidad. Por eso no se puede buscar el reino de Dios si no está primeramente el Señor en medio de ti. No podemos buscar el reino de Dios. Fíjese que el puro capítulo y versículo de buscar el reino de Dios es en todo esto. Fíjense qué tan grande es saber cómo podemos estar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensar en nosotros qué es lo que tenemos que quitar. Yo siempre les he dicho, a la otra iglesia también le digo, tú tienes que barrer tu casa. Si tienes chapulines adentro de la casa, sácalos. Si tienes basura, bárrela. Pero es responsabilidad tuya. El Señor te da la posibilidad y te da los medios para que lo hagas. Pero si tú no lo haces, acuérdate de lo que digo, Él es un caballero, te dice, bueno, es tu bronca, no es la mía. Y muchos creemos que Dios nos puede resolver todo y dejarle en manos al Señor todo. No. El Señor te da la posibilidad de todo para que tú hagas. El que cree en Él, todo le es posible. Si es que tú lo quieres hacer. Él no va a doblarte el corazón para que lo hagas. Te dice, dame tu corazón y yo, si tú crees, yo te ayudo. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 6.
Nosotros no podemos ignorar, hermanos, las cosas buenas del Señor. Porque Dios es bueno. Es amor, misericordia, es todo. No podemos decir que es un mentiroso, no podemos decir que no entiende nuestra vida. Dios nos ha declarado todo lo que es bueno. Fíjense lo que dice Miqueas, capítulo 6, verso 8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. ¿Qué es la justicia? Que dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará por añadidura. Si no se te ha dado por añadidura es porque ni estás en el reino de Dios, ni estás buscando la justicia del Señor, que es el amor, la misericordia y humillarte ante Él. Y no es una humillación que tú digas, ay, no, la humillación es que vayas con humildad y le pidas al Señor, bueno, pues ok, la regué, ok, voy a hacer, sé que tú eres bueno y sé que todas las cosas las voy a perseguir por bueno. Nosotros no tenemos que negociar la maldad con la justicia. ¿Cuántas veces nos han dicho de algo que realmente está mal y apoyamos esa maldad? ¿Cuántas veces ha venido, ay, manita, mira, no le vais a decir a mi papá, no le vais a decir esto, no vais a decir esto o lo otro? Tú quédate callado y lo estás involucrado en eso. Te has hecho partícipe. Por ahí decía un dicho, mal dicho, ¿no? Tanto tiene la culpa el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Muchas veces estamos involucrados en cosas que no debemos nosotros apoyar. Por eso dice la palabra, no negociar la maldad con la justicia, porque no es un concepto religioso. Ay, una mentirita, ay, un robito. Yo me acuerdo que hace poco estaba un gobernador que le dijeron, oiga, ¿usted robó? Dice, sí, bueno, yo robé poquito. El robo es robo. La mentira es mentira. Si tú robas $1 es robo. La mentirita es mentira. Tú tienes que entender que realmente ese tipo de cosas te hacen ver mal con el Señor. Es importante arrepentirse y volver al corazón de Dios otra vez. ¿Sabes qué? Si la regaste o quisiste decir algo, pues arrepiéntete y pídele perdón al Señor y restablece otra vez tu comunión con Él. Por eso les digo, no hay que ser religiosos, sino creerle a Dios. Cuando teníamos una religión, todos nos permitíamos. Yo me acuerdo que íbamos a la iglesia, ay Señor, perdóname, me puse una borrachera, le pegué a mi mujer, insulté a mis hijos y todo, y perdóname Señor, y ahí te acuestas, te hincas y todo, y el domingo estás haciendo lo mismo. Aquí, hermanos, no los estamos invitando a una religión. Aquí los estamos invitando a una comunión con Dios y que Dios sea el que hable ante ustedes al corazón. Porque si seguimos siendo religiosos, vamos a seguir mintiendo, vamos a seguir haciendo las cosas que Dios no las permite. Mateo capítulo 4. Ya les dije que los voy a tener que poner a leer, es lo más importante. Mateo capítulo 4. Desde hace mucho tiempo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, si estamos leyendo las Escrituras, desde hace mucho tiempo Él predicaba, Él hablaba de su Padre, hablaba de una vida eterna,
hablaba de que lo mejor era entregarse a Dios. Por eso desde aquel entonces Jesús predicaba la palabra de Dios y decir, arrepentíos, que el reino ha llegado. ¿Quién lo decía? Juan. También lo decía Juan. Arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado. Entonces, hermanos, es importante lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el libro de Mateo capítulo 6, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo cuando quería tener la comunión con el Padre? Es un ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Él se iba a un lugar especial para tener comunión con el Padre. Que no hubiera estorbo, que no hubiera nada. Que nada más fuera la voz de Él hacia el Padre y el Padre hacia Él. ¿Qué es lo que dice en el libro Mateo capítulo 6, verso 6? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en un lugar especial, cerrad la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Porque a veces vamos, también como papá, como mamá y todo, a veces los niños no nos dejan, o los hermanos, o los hijos y todo, no nos dejan orar en un lugar. Hay que usar en tu casa un lugar especial para que ores y tengas la presencia de Dios contigo y tú con Dios. Que tu oración no sea estorbada. El ejemplo que nos está dando Jesús es eso. Busca un lugar especial y ora. Y ten un encuentro con Dios. Y dale su tiempo para que Él te conteste. Amén, hermanos. Tenemos, hermanos, que ordenar nuestros defectos. Todos tenemos defectos. No hay uno aquí que diga no tengo defecto. Porque perfecto solamente Jesús. Amén. No llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque a veces sí nos ponemos en ese sentir. Estamos nombrando que todo lo bueno lo podamos convertir en malo y todo lo malo en bueno. Tenemos que tener un discernimiento y un entendimiento para ser equilibrados ahí. Amén. Amén. Salmo 119, verso 105. Ya se los voy a leer más rápido. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies y tu palabra y lumbrera mi camino. La verdad empieza hasta en lo pequeño, hermanos. A veces pensamos que como es pequeño cosas, no la debe de ver el Señor. No, hasta en lo más pequeño el Señor obra. No debemos ignorar a Dios, porque Dios es misericordioso, te perdona si transgredes el amor de Él. Lucas 16, verso 10. Dice la palabra de Dios, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué te está diciendo aquí? Si el Señor ya te dio y eres fiel, Él te va a dar más. Por ejemplo, eso va con nosotros los pastores, que si el Señor nos ha dado el privilegio de hablar de la palabra, si somos fieles, Él nos va a dar más sabiduría. Y esa sabiduría va a ser mayor, pero fíjense en lo más importante. El Señor nos va a pedir cuentas de ello. Nos va a pedir a los pastores cuentas de lo que nos ha dado. Así que
oren también por nosotros, por los pastores, hermanos, para que podamos traer palabra. Él lo dice en el libro de los Hechos, con Pablo: oren por mí para que cuando venga yo a traerles palabras sea dirigido por el Espíritu Santo y que el Señor me dé palabra. Porque el Señor nos da la palabra. Y no se crean, a veces estamos orando, hermanos, 2 o 3 horas para que el Señor nos vea qué mensaje les debemos traer. El pastor también tiene que estar orando y pidiendo al Señor dirección. No es fácil ser pastor, yo se los digo. Yo empecé desde abajo y no quería ser pastor. Yo dije, no, yo no. Y el Señor me dijo, te vas a hacer, y lo tienes que hacer, y lo tienes que hacer. Y yo, no. El Señor me puso. ¿Y cuántas dificultades tenía yo para predicar? No conocía la palabra de Dios. ¿Qué les voy a dar? ¿Qué voy a hacer, Señor? Dime, ¿qué les voy a llevar? Me ponía yo aquí enfrente de ustedes. ¿Qué les voy a hablar? Es importante que también oren por nosotros. Tenemos que entender, hermanos, que el orden que el Señor nos está dando aquí, tenemos que hacerlo de corazón, diario, en lo cotidiano. Siempre tenemos que hacerlo. Yo no quiero que salgan ustedes de aquí, de la iglesia, hermanos, y seamos religiosos. Qué bueno, ya. ¿Saben qué era lo que hacía yo durante mucho tiempo? Que también, no se crean, me costaba mucho trabajo entender que lo que se predicaba, 2 o 3 cosas me llegaban importantes y las tenía yo que hacer. O sea, yo ya iba con un mensaje de hacer las cosas. Ya vamos a terminar, hermanos, ya. Yo los veo cansadones, pero si quieren le paramos aquí ya. Digan ustedes. Yo me acuerdo que cuando yo también tuve un pastor y estuve de feligrés, ¡ay, hijo! Era mucho. Pero ¿saben qué? Después la palabra de Dios me dio a entender que me gozaba en la palabra. Yo sé que luego ustedes están cansados, ya tienen ganas de dormir. El pastor habla muy quedito, muy suavecito, y ya me está dando sueño, y ya no oí. ¿Sabes quién te está tapando los oídos, hermano? El enemigo, que ya no quieres oír. Ya, vámonos, ya. Hermanos, te digo que nosotros como pastores también, olvídense, el estar orando y estar haciendo un bosquejo para la prédica, a veces nos lleva hasta 5 o 6 horas estar orando, hincado al Señor pidiéndole sabiduría. Ay, Señor, ya me tengo que dormir, ya son las 11 de la noche, ya me estoy durmiendo a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y luego no duermo, ya vengo acá durmiéndome en el camino. ¿Saben qué me pasó ahora que ya venía para acá? Les voy a platicar, porque siempre que vengo para acá siempre me pasan cosas. Desde ayer o antier me levanto y doy unos mareos que tenía yo, pero de aquellos mareos, que me andaba doliendo un poquito la cuestión del cuello y un poco la espalda. Entonces cuando me levantaba ya me iba yo de lado, ¿no? Entonces agarré y dije, voy a orar y voy a reprender y atar y echar fuera todo mareo y todas esas cosas. El enemigo me está pegando. Me alivié. Yo no quería aquel que me trajera yo palabra. ¿Sabes qué, Señor? Gracias. Y todavía venía orando, dije, no, me voy a dar un mareo aquí predicando la palabra. No, ya, Señor, ya me había curado. Amén, hermanos. Aleluya. Bueno, para terminar, hermanos, vamos a Mateo capítulo 7. Verso 24. Yo creo que lo que les decía hace rato, hermano, si la palabra les ha llegado a su corazón, esta prédica, háganla. No se pierdan de esa bendición. Si algo les llegó a ustedes de lo que no están haciendo o de que las cosas no están de acuerdo, recupérenlas con el Señor.
Traten de ser mejores hombres, mejores mujeres. Traten de ser más espirituales. Créanle a Dios, no me crean a mí. No le crean al pastor Josué ni a mí. Créanle a Dios. Y Dios hará. Si su corazón está dispuesto, Él va a hacer las cosas en ustedes. Amén, hermano. Amén. Bien. Mateo capítulo 7, verso 24 dice: Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quieren ustedes edificar en la roca? Amén. Hagan lo que el Señor les dice. Denle su tiempo. Oren. Pídanle al Señor dirección, hermanos. Yo no tengo que decirles qué es lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que ver la dirección del Padre. Y Él los fortificará. Alaben al Señor. Vean al Señor. Por eso, hermanos, debemos estar contentos en lo que se tiene y no afanarnos por nada, sino que tus peticiones sean delante de nuestro Padre Celestial y no acumular cosas. Preferible que el Señor te dé y lo que tienes, porque la palabra lo dice muy claro. Si tienes sustento, si tienes techo, estate en contentamiento. ¿Qué más quieres? Ya lo había dicho el Señor que no quedará piedra sobre piedra aquí. Vienes encueradito, te vas encuerado. No te vas a llevar las pertenencias, no te vas a llevar la tienda, no te vas a llevar la casa, no te vas a llevar el dinero, no te vas a llevar nada. Por eso dice la palabra, que cuides tu físico, que estés sano, que estés tranquilo y que tengas una buena comunión con Dios. Y eso es lo que mayor quiere el Señor. El Señor quiere bendecirte, quiere que tengas una vida con abundancia, una vida agradable al Señor. Que tengas esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no te engañes a ti mismo, sino que todas las peticiones sean delante de Él. ¿Qué es lo que quieres? Eso pídeselo al Señor, el Señor te lo va a dar. Se tardará a lo mejor un poco, pero te lo da. Dios no es mentiroso y Dios cumple sus promesas. Amén, hermanos. ¿Estamos bien? Gloria al Señor. Entonces vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y para qué? ¿Para qué lo vamos a buscar? ¿Para qué? Para que todo se nos dé por añadidura. Amén. Hermano, perdón la palabra. Sí, hermano. ¿Puedo comentar un testimonio? ¿Puedes comentar un testimonio? Sí, si el pastor lo permite, sí. Si no, vete para acá, hermano. A ver, vete para acá para que te oiga la gente, porque si hablas de lo secreto, no. A ver, órale. Que no te dé pena, hermano, aquí todos. Quiero comentarles algo, que Dios, yo creo que lo dice, Dios es grande. Una vez aquí a la casa, entré y no salí, y le vi fuera de mi casa, hay una planta que se llama la corona de Cristo, porque tiene sus espinas ahí, se hace así, y tenía sus flores rojas. Y junto a esa planta había otra plantita ahí que las flores hacían manitas. Ponte tu teléfono. Si no, no te ven allá. Y me percaté que estaban junto a la planta de espinas y unas florecitas allí y sus hojas son de corazón. Y esto me da a entender algo. La corona es de Cristo. Y las flores que tiene la corona representan el rojo, es el amor. Y la florecita que era como así como una trompetita, y esto representa el llamado. El llamado. Eso quiere decir que pues que es el amor de Cristo que está ahí hablando
por medio de esa trompeta, para que el mundo venga, oiga la palabra, entienda. No me dé a entender que yo debo de llevar la palabra a las personas que no la saben. Pero a veces yo he sido muy desubicado, parece que no entendí. Pero de esa manera, ahí la omnisciencia de Dios me debe entender qué significa esas plantas. Yo comenté a mis hermanos, a uno de mis amigos, ay, todos me dicen, tú estás mal, no, ¿por qué? Tú estás mal. Digo, no, yo estoy mal. Estas son cosas de Dios, estas son cosas de Cristo. Y Él me enseñó algo, que eso no vino de mí, eso me enseñó, me enseñó, me mostró a mí. ¿Qué significa la flor, la espina y la hojita, que es el corazón? Eso es lo que quería comentar. Dios está con nosotros y Él nos enseña. Amén. Y yo quería decir eso desde hace rato, pero no quería interrumpir. Bueno, amén, hermanos, ¿qué? Bueno, a veces es bueno dar testimonios porque, por ejemplo, allá también en la iglesia dice, hermano, ¿me das permiso de dar un testimonio? El Señor me bendijo, me hizo esto, le pedí esto y se realizó, ¿no? Eso es importante porque le estamos dando el privilegio a Dios de que las cosas las hace y las hace o nos hace ver diferentemente las cosas y son de bendición, hermanos. Así que yo creo que los testimonios son muy importantes. Amén. Bien. Bueno, vamos a la cena del Señor. Ahora sí, vamos a pedirle a todos los hermanos que son bautizados, 26, antes de que les repartan los elementos, les voy a leer la institución de la cena del Señor. Dice en el verso 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que se prepare para que comas la Pascua? Y él le dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó, preparó la Pascua. Cuando llegó a la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la venida al Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre que porque el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, y tomó Jesús el pan y bendíjolo, partió y dio a sus discípulos y dijo, tomar, comer, este es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, beber de esto todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beberás nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Así es. Bueno, hermanos, pues vamos a repartir los elementos, ¿sí? Y yo les voy a decir cuándo los debemos tomar. Y nos vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 11, en el verso 23. Es importante, hermanos, que la cena del Señor la tomemos con responsabilidad, porque dice la palabra de Dios, tomando la cena indignamente, dice, de manera que cualquiera que comiere este fruto de la vid, que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan
y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperemos unos a otros para tomar la cena como responsabilidad. Bien, hermanos, les voy a dar unos segundos para que se pongan a cuentas, y una vez que se pongan a cuentas, empezamos con los elementos. Mientras yo voy a hacer una oración personal para que el Señor también me perdone. Padre Santo, en este momento, quiero venir ante tu presencia primeramente a decirte, Padre Santo, perdóname. Perdóname si de alguna manera te he ofendido, si he hecho algo que realmente no sea de tu agrado. Perdóname, sácalo de mi Padre, de mi mente, de mi corazón y todo mi ser. Quiero decirte, Padre, que quiero estar contigo siempre, limpio de pecado, limpio de todas las cosas. Y quiero pedirte perdón. Perdón en mi modo de expresarme, en mi modo de hacer las cosas, en mi modo de caminar, en mi modo de hacer o decir. Te pido perdón si realmente no sea de tu agrado. Quiero decirte, Padre, que yo te quiero, te amo, te necesito cada instante de mi vida. Y quiero estar bien contigo, Padre. Redarguye mi corazón, mi mente y todo mi ser, para que todas aquellas cosas, Padre, que no son de tu agrado, no las permitas en mí y las saques en este momento si realmente se consumieron en mi mente. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que eches fuera toda inmundicia, pestes y enfermedades de todo tipo. Y así, Padre, limpia mi mente, limpia mi corazón, que mi corazón sea entregado a ti, como tu palabra dice, y que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido para nosotros. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y quiero decirte que te queremos, te amamos y te necesitamos cada instante de nuestra vida. Sea la honra, la gloria y la esperanza de todo un pueblo que te quiere, que te ama y te necesita, Padre. Así, en este mismo sentir, en este mismo espíritu, yo te pido por todos y cada uno de mis hermanos, yo los unjo con la sangre poderosa de mi Señor Jesucristo y con el aceite de la unción del Espíritu Santo, para que los dardos del fuego del maligno no penetren en sus vidas. Alabado sea tu nombre, te doy gracias y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirles una cosa, hermano. A mí me puso en mi corazón el Señor que antes de tomar los elementos podamos tener unos pequeños segundos, así como respiras, así como tu aliento está. Pon tu mente hasta la presencia de Dios. Haz de cuenta que llegas a la presencia de Dios. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? A la diestra del Padre. En este momento respira tranquilo, en paz. Pídele al Señor perdón. Dile, gracias, Padre, por mi vida. Quiero que tú seas precursor de las cosas, que siempre esté en comunión contigo. Hazlo, hermano. Eso es muy importante. Aunque respires tranquilo, en paz, esa tranquilidad que pasa sobre todo entendimiento, que sea en nosotros. Alabado seas, Señor, tú estás ministrando a tu pueblo, estás ministrando a cada uno de tus hijos, que les redarguyas en su corazón lo más profundo de su ser. Que esta respiración tranquila y en paz sea también elevada hacia ti, para que tú bendigas esa bendición de tu presencia de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque tú estás ministrando a tu iglesia. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora sí, hermanos, vamos a preparar los elementos para tomarlos, si gustan prepararlos. Y nos vamos a 1 Corintios capítulo 23. 11:23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo,
que por nosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Aleluya. Verso 25. Dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Tomemos la copa. Verso 26. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bendito seas el Padre. Gracias, gracias, Padre. Gracias por permitirnos participar de estos elementos que son primordiales para la vida espiritual. Alabado sea tu nombre. Gracias, Padre. Bendito seas. A tu nombre, Gloria. la gloria sea. Gracias, Señor.